como le comentaba desde el arranque del programa, ayer la Secretaría de Hacienda presentó, como indica la ley, el documento de los precriterios generales de política económica, y en este documento, como también le comenté, pues mantiene un nivel de crecimiento, lo redujo respecto del paquete económico de noviembre pasado, pero pues lo mantiene muy por encima de los pronósticos del mercado, los pronósticos de los principales analistas, entre 3 y 4 veces por arriba, y también prevé ajustar el gasto neto total en casi 246 mil millones de pesos. Vamos a hablar de lo que contiene este documento y las previsiones que hace sobre el rumbo de la economía mexicana en este ambiente de incertidumbre por los aranceles de Trump, con Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. ¿Cómo estás, Valeria? Buenos días. Hola, Pascal, muy buenos días. Pues, ¿qué te pareció este documento? ¿Se te hace realista en cuanto a su estimación del crecimiento de la economía mexicana? Pues unos precriterios muy contentos, muy felices, muy optimistas, ¿no? A mí me parece que tener, o por lo menos como nos dice en este documento la Secretaría de Hacienda, una estimación de crecimiento del PIB de entre 1.5 y 2.3, porque ese es el rango que establece, pues suena demasiado optimista, ¿no? Y de repente uno piensa, bueno, pues hay que ser optimistas. Pues no, la verdad es que la Secretaría de Hacienda lo que tiene que hacer es ser realista, ¿no? Y darse cuenta de cómo están las cosas, darse cuenta del entorno internacional complicadísimo que tenemos y el entorno complicadísimo a nivel local, el entorno nacional, que claro, ahorita, y además hoy es el día de la liberación, ¿no? Nos anunciará el presidente Trump qué aranceles pone, y eso hace que se nos olvide por lo menos un momento el tema de la reforma al Poder Judicial. Entonces tenemos problemas muy grandes hacia afuera, problemas externos que no dependen de nosotros y que van a afectar el crecimiento económico, y problemas también muy grandes internos, locales, de nuestra manufactura, que también van a afectar el crecimiento económico. Entonces, cuando veo que la Secretaría de Hacienda estima que crezcamos entre 1.5 y 2.3, pues sí me suena muy optimista, porque está significativamente por encima del pronóstico de cualquier otra entidad, ¿no? Entonces, sí vemos los promedios que están alrededor de 0.6, el promedio, y entonces hablar de un rango de entre 1.5 y 2.3 me parece que es demasiado optimista, ¿no? Pues sí, porque el promedio sería 1.9, así que estaría más de 3 veces por encima del promedio de los analistas de Banco de México. ¿Está previsto que Hacienda pueda hacer algún ajuste a estos pronósticos en función de lo que plantee hoy Trump, o ese documento es ya definitivo? No, este documento es ya definitivo, pero obviamente pues es un documento con el cual se estiman ingresos, se estiman gastos, Sí. pero obviamente, Pascal, pues esto se va ajustando, o sea, porque una cosa es lo que uno ponga en su documento y otra cosa es la realidad. Entonces tú puedes decir, mira, este año vamos a crecer al número que te guste y crecer al número real, ¿no? Entonces, si documento se queda así, no hace ajustes, la Secretaría de Hacienda ya no hace ajustes independientemente de lo que diga Trump hoy, pero evidentemente conforme tengamos más información y conforme vaya pasando el tiempo, pues la realidad hará el ajuste, ¿no? Más Sí. allá de lo que diga la Secretaría de Hacienda, la realidad es la que nos dará el ajuste. Me queda en este bloque minuto y medio. Te pediré encarecidamente, Valeria, que te quedes con nosotros para seguir platicando, pero dinos brevemente qué sucedería en términos de los ingresos del país y de todos estos números que se han presentado si no se alcanza ese rango de crecimiento que ha previsto Hacienda. Pues mira, la mayor parte de los ingresos de cualquier país proviene del crecimiento económico, viene de los impuestos asociados al crecimiento económico. Entonces, cuando una economía crece, pues recauda más y por lo tanto sus ingresos son mayores y por lo tanto pues ya podría gastar más. Si creces poco, pues recaudas poco. Entonces, cuando vemos un crecimiento estimado demasiado optimista, quiere decir que se están sobreestimando los ingresos, y ahí puede haber problemas, pues cuando la realidad te muestre que vas a crecer menos, ¿no? Porque además no se va a poder reducir el déficit fiscal en lo que estima la Secretaría de Hacienda, y eso podría eventualmente alertar a las calificadoras y pues que nos den una nota negativa, ¿no?
O pueden reducir el déficit bajando más el gasto, ¿no? Sí. Esa es la otra parte de la ecuación. Y sí, puedes bajar más el gasto y eso, Pascal, lo que va a hacer es que el crecimiento económico sea incluso menor, porque bajar el gasto cuando estás en una fase de decrecimiento económico, lo que va a hacer es frenar muchísimo más la economía, que ya está bastante detenida. Estamos platicando con Valeria Moy, directora general del INCO, sobre los precriterios generales de política económica que entregó Hacienda ayer al Congreso de la Unión. Valeria, desde que conocí este documento, pues me puse a pensar cuáles podrían ser las razones por las que Hacienda triplica la expectativa de crecimiento de los analistas, y bueno, pues tengo algunas conclusiones que quiero rebotar contigo. La primera es que pues se tomaron un shot de optimismo y salió así el número. Y la otra es que a lo mejor publicar esto un día antes de los aranceles de Trump permitirá a Hacienda decir, pues es que nosotros estimamos ese crecimiento, pero llegaron los aranceles y todo se derrumbó. ¿O qué otra explicación pudiera haber, Valeria? Pues no lo sé, a lo mejor Hacienda tiene información, más información que nosotros, Pascal, y Otros datos. sabe o cree que Estados Unidos va a ser más amable con nosotros que lo que podría ser con el resto del mundo. Y bueno, en este momento en el que estamos, hay que decir que si nos ponen aranceles, o más allá del tipo de aranceles que nos ponga, si nos pone a México, en el caso de México, menos aranceles de los que le pondría al resto del mundo, que esa versión es plausible, no sé qué tan probable, la verdad es que no me atrevería a decir, mira, eso se ve muy cercano en el horizonte, porque pues con Trump no se sabe, la verdad, ¿no? Pero si por algo logra México tener un trato preferencial o distinto en términos arancelarios que otros países, sí le puede dar a México una ventaja. No estoy diciendo que no vaya a haber aranceles o que ya vamos a ser otra vez todos tan amigos y que el TEMEC va a mantenerse. No estoy diciendo eso. Simplemente digo, si el trato que se le da a México arancelariamente es distinto, es más favorable que el que se le da a otras economías, podría poner a México en una ventaja comparativa frente a otros países, y en una de esas, pues crecemos incluso por arriba del crecimiento estimado de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Porque al final del día, si el trato es mejor para México, pues ese crecimiento sí puede materializarse. Hoy no sabemos cómo va a estar, Pascal. Me encantaría decirte, sí, ahí ya sabemos. No sabemos cómo va a estar. Entonces, a mí me parece que es mucho más optimista esto que estamos viendo en Hacienda. No sé si es porque ellos sepan más, no sé si es para decir, bueno, todo era un tema de Trump. No lo sé, sinceramente. Quizás la propia fecha que marcaba la ley pues le complicaba a Hacienda el trabajo, ¿no? Porque Hacienda tiene por ley que entregar los precriterios el 1 de abril, y pues ahora sí que el día de la liberación llegó el 2, ¿no? Y entonces estaba Hacienda pues un poco en un entredicho. A mí me parece raro que haya puesto un estimado tan alto, demasiado alto me parece, pero bueno, pues veremos, ¿no? A mí me parece riesgoso además, porque sí sabemos que la situación arancelaria pues puede estar muy complicado, porque incluso puedes decir, vamos a crecer menos, y si no nos ponen aranceles, lo puedes también vender como un logro, ¿sabes? Y decir, mira, gracias a que negociamos bien y nos ponen aranceles mejores, vamos a crecer más de lo que estimamos, qué bien, ¿no? Pero pues eso no funciona así, sobre todo a la hora de estimar ingresos, ¿no? Que esa es la razón principal por la cual se es optimista en materia de crecimiento económico. Oye, el pronóstico de la encuesta de Banco de México 0.5, 0.6, ¿ya tenía contemplados los aranceles o era antes de aranceles? No, es una encuesta y le pregunta a los especialistas cuál cree usted, especialista, que va a ser el crecimiento económico de este año. Yo supondría que a la hora que los especialistas dan el estimado, desde luego que ya están considerando los aranceles, están considerando cada analista encuestado, que son instituciones financieras, pues la probabilidad de aranceles que cada uno considere. Habrá quien considere aranceles más duraderos, aranceles con tasas más altas, aranceles con tasas más bajas, pero cada analista a la hora que da su expectativa considera
todo lo que tenga en el radar en ese momento. No dice con aranceles y sin aranceles, dice esto es mi expectativa de crecimiento para este año. Sí. ¿No? ¿Tú crees que si se diera el escenario positivo, el que nos dices que México reciba un trato preferencial en materia comercial por parte de Trump, aún así podríamos brincar pues los problemas locales, los problemas nacionales que tenemos, los factores de incertidumbre como la reforma judicial, como pues la dificultad de tener toda la energía que necesitamos para el crecimiento del país, problemas de infraestructura, problemas de inseguridad, etcétera, etcétera? No, por supuesto que no, porque esos son temas de nuestra hechura, son temas de nuestra creación. O sea, lo que estamos viendo con los candidatos al Poder Judicial, a mí me parece un escándalo, ¿no? Es increíble que sean más escándalos los aranceles, que sí, por una parte es más fácil de entender, que los perfiles que estamos viendo para el Poder Judicial, que son verdaderamente vergonzosos en algunos casos. Entonces, ese problema es de nuestra hechura y ese es de largo aliento, ese cambia la forma del país, la estructura económica en temas de Estado de Derecho del país. Ese no nos lo libramos, Pascal. El tema energético, yo creo que sí puede haber algún tipo de mejora, incluso en el tema arancelario. O sea, si puede haber un trato preferencial, a lo mejor puede ser que haya alguna concesión en materia energética que permita que México abra el sector y desarrolle el potencial que tiene, porque es increíble lo mal que se hizo el tema energético durante los últimos 6 años. Si vemos los sectores del INEGI, como los define el INEGI, el valor del sector electricidad, agua y gas fue 30% menor el último trimestre de 2024 que el último trimestre de 2018, cuando entró el presidente López Obrador. Es una vergüenza tener un crecimiento negativo de 30% en un sector que es fundamental para el desarrollo de la economía. Bueno, y finalmente decir, yo sé que en un panorama de incertidumbre crecer 1.9 sería una maravilla, pero pues seguimos por debajo del 2% que... No, bueno, el Sí. 2%, Pascal, ya se volvió aspiracional. ¿Te Sí. acuerdas cuando criticábamos el 2% promedio? Decíamos, es increíble que la economía mexicana, que tiene tanto potencial, que tiene tanto hacia dónde moverse, que tiene este acceso preferencial a los principales mercados del mundo, esté creciendo únicamente al 2%. Hoy, si crecemos al 2%, Pascal, parecería una noticia extraordinaria. Pero Sí. ¿sabes qué es peor? Que estamos destruyendo ese potencial de crecimiento, porque ya no es únicamente el crecimiento de corto plazo, ¿no? Porque claramente ahorita estamos en una parte desacelerada del ciclo, en la parte baja del ciclo económico. Lo que a mí más me preocupa es que estamos destruyendo capacidad de crecimiento. O sea, cuando no construyes, por ejemplo, justo hablando del tema energético, capacidad energética para poder crecer, pues simplemente no vas a poder crecer. Sí. Entonces, el 2% se va a volver la mejor de las noticias, Pascal, Sí. ¿no? Porque Sí. pues simplemente no estamos construyendo esa capacidad que necesita el país para poder crecer y adaptarse, pues, a nuevas tecnologías que necesitan sí o sí electricidad. Pues Valeria, ahí está el panorama. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Muy amable. No, muchísimas gracias a ti, Pascal. Que Gracias. sea un buen día. Hasta Gracias, luego. Valeria Moy, directora general del